Hola alguien, el día de hoy estamos con José Vera Ching, que es un personaje importantísimo para la actualidad de la cultura en Bogotá. Lo conocí en algún momento cultural y hemos entrelazado nuestras habilidades para generar más y más espacios culturales. De hecho, hoy estamos aquí en Distrito Arco, que es su casa, mi casa y tu casa también. Así que por favor, saludemos a José Vera Ching. Hola alguien, ¿cómo han estado? ¿Qué tal llevan estos días de arte, cultura y emprendimiento? Nosotros los saludamos desde nuestro centro cultural y pues nada, a pasar un rato alegre con Adrián acá en este podcast. José, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, trabajando, cansado un poco, pero feliz y alegre de ver cómo las cosas se vienen dando poco a poco y una suma de cosas buenas que han pasado aquí contigo también y pues nada. ¿Tú qué tal? Yo estoy muy bien, asustado con la universidad porque ya empezaron los parciales. Ya hice 2. Voy bien hasta ahora, pero asusta. Que me asuste no quiere decir que no lo voy a hacer. Lo voy a hacer con miedo, pero allí vamos. El miedo es bueno. Realmente, digamos, te lleva a hacer cosas que tal vez creías que no eras capaz de hacer. También cuando superas ese proceso que te daba miedo o esa acción que te daba miedo, sientes después una satisfacción de haber podido lograr algo que creías que tal vez era un poco difícil. Entonces, para mí siempre el miedo va a ser bueno, ¿no? Superarlo. Sí, y además es muy sano saber hasta dónde puedes. Uh-huh. El miedo te determina los límites de tus habilidades en ese momento. No quiere decir que no puedas lograrlo, pero pues tienes que entrenar, por ejemplo. El miedo a partirse una pierna permite que uno entrene poco a poco para tener la fuerza suficiente para ir subiéndole el peso a las máquinas y así, como todo en la vida, a veces no estamos 100% preparados para alguna oportunidad. Entonces, arriesgarse para mí siempre ha sido muy importante. Soy una persona muy arriesgada, pero el miedo siempre me acompaña, siempre. Sí, yo creo que en esa misma medida que vos, siempre he sido una persona muy arriesgada en muchos ámbitos, no solamente en lo laboral, profesional, sino también en situaciones que me han llevado a tener ciertos accidentes también físicos, pero me gusta siempre como sentir ese miedo que le da a uno que también lo empuja y como que lo deja hacer. Nadar en el mar, por ejemplo, en aguas profundas, tirarme de barrancos altos al agua, cruzar ríos caudalosos, bueno, muchas situaciones que... Hacer puntos de corriente para un evento enorme. Sí, oiga, sí, 72 para ser exactos, 72 puntos de corriente, pero bueno, sí, son cosas que uno va haciendo y va como que te digo, cuando uno pasa al otro lado, por ejemplo, cuando crucé el río Ariari, ahí eso fue en Granada Meta, una parte bastante ancha, yo calculo que tenía un poco más de 1 kilómetro de ancho y era bastante caudaloso. Terminé, obviamente, al cruzar, terminé muy abajo del río porque pues la corriente era bastante fuerte. Y en una parte del río yo intenté bucear para tratar de tocar el fondo. Nunca lo logré. Subí y volví a seguir atravesando. Pero mira que fue muy chévere, por ejemplo. ¿Estabas solo? No, estaba con mi familia. Pero, o sea, tu familia... ¿Cruzando? Cruzando. Solo, sí, crucé solo. Sí, porque me imaginé como unos paticos con la familia así, todos cruzando. Todos estaban haciendo un sancocho. Eso fue un primero de enero, creo que el año 2006, 2005, por ahí más o menos. Y todos estaban en un sancocho ahí en la orilla del río y toda la cosa. Y yo como siempre en mis
en mis viajes de meterme a hacer cosas. Y la primera vez, obviamente, pasé con un susto tremendo. Terminé de pasar, terminé de cubrir. Claro, me hacía el corazón así, estaba súper agotado. Luego tenía que volver, subir caminando y volver a cruzar el río para llegar al otro lado. Lo hice 3 veces ese día. Pero pues realmente me gustó mucho. Digamos que son esas cosas las que siempre hago. Una vez en Santa Marta, por ejemplo, fui hasta la última boya que tiene ahí en el Rodadero, no sé, una para allá, que eso que se ve las personas ya muy chiquiticas. Claro. En el Rodadero. En el Rodadero. Que es más picadito, ¿no? Es más picadito. Y pues estuve ahí un rato. Ese sí me acompañó a una persona que también es de Aventura James. Y estuvimos por allá hasta que unos peces empezaron a mordernos los pies. Entonces ahí ya dijimos, no, como que devolvámonos ya. Y nos empezamos a devolver porque... Unos peces tiburones. No, creo que no, pero sí nos estaban como mordiendo a los pies y era bastante... Eso sí daba como claro, un poquito de miedo y vámonos, devolvámonos ya. Claro, interesante. José, cuéntame... ¿cómo inició tu historia? ¿Dónde crees tú que inició tu historia? Y me refiero a, de pronto no nací, crecí, sino ¿dónde empezaste a ser tú? Uy, bueno, yo creo que eso se remonta a Cúcuta, que fue como empecé a descubrir mi personalidad. Nosotros venimos de una familia un poco rígida en muchos aspectos, del estudio y de todo ese tipo de cosas. Y yo pues siempre fui que el primero de la clase y que olimpiadas de química, olimpiadas de física y todo eso. Y en Cúcuta ya digamos como que me soltaron el lazo, por decirlo así, y cometí errores que obviamente forjaron lo que soy yo ahora, ¿no? Empecé a estudiar en la universidad, pero conocí el trago, conocí las chicas, conocí un montón de cosas y empecé como a ser un poco irresponsable o bastante irresponsable en esa época. Ganaba dinero porque también tenía unos buenos trabajos, conseguía dinero por varios lados y pues no era como muy responsable, como llegaba me lo gastaba. Y después de que me vi solo, después de que tuve unos reveses, me robaron, pasaron un montón de cosas y me di cuenta de que todos esos amigos que supuestamente tenía, pues ya no estaban. Solamente me quedé como con 2, 3 amigos que fueron los que me apoyaron y obviamente mi familia. Y ahí fue como que yo empecé a decir, bueno, ok, aquí es donde empieza la historia de José Luis realmente y tiene que hacer algo ya, porque ya básicamente las oportunidades que tenía las perdió, tiene que volver a hacer unas nuevas oportunidades. Y tomé la decisión de venirme a vivir aquí a Bogotá. Me vine a vivir a Bogotá, no quise vivir con mi familia, yo tengo mis hermanas acá, pero yo dije, no, o sea, si esto va a ser así, yo tengo que poder ver cómo salgo adelante. Y empecé a vivir en la 1 de Mayo con 50, conseguí un trabajo en una editorial, empecé a hacer unos gráficos para un software que estaban haciendo ellos, unos libros, audiolibros y todo ese tipo de cosas. Y ahí empecé a formarme yo y a lo que hago yo, relacionarme con las personas. Y empecé a conocer personas, de ahí esa editorial cerró, no terminó ese proceso. Ellos mismos me buscaron el siguiente trabajo en una casa de desarrollo de software. Genial. Y ahí es cuando yo digo que es don Eduardo, con la empresa EVE Software, que realmente me abrieron las puertas, me ayudaron muchísimo con la esposa. Y ahí es cuando yo digo, no, yo quiero hacer mi propia historia, yo no quiero seguir siendo empleado de nadie. Yo no quiero, ya listo, ya estoy enmendando los errores que cometí, haciendo las cosas como bien. Quiero ser independiente, yo no quiero seguirle trabajando a alguien. Y renuncié un 31 de marzo de 2009. 2010, perdón. Y comencé a trabajar por mi cuenta. De hecho, todavía sigo trabajando con ellos porque ellos me llaman para trabajos. Y empecé a conocer personas, a relacionarme. Y ahí es cuando yo empiezo a digamos, no a ser alguien porque ya siempre fui alguien, pero a ser alguien en lo que soy yo como consultor. Claro. Como consultor para las empresas, para las personas. Ayudo a resolver problemas. Yo soy una persona que le resuelve cualquier problema que usted tenga, busco siempre las soluciones de alguna manera. Así es. De hecho, si a mí me preguntan qué hace José, yo diría que su trabajo es conectar historias.
Yo me paso de romántico, pero es mi trabajo. Y desde que te conozco, de hecho yo te conocí porque una historia mía se conectó con el espacio y luego otra se volvió a Ajá, conectar con sí, el espacio y así. Porque no vine directamente a la casa ninguna de las dos de las primeras dos, ocasiones. sí. Fueron historias que se fueron conectando y luego, pum, 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 me di cuenta que ese es tu trabajo. Conectar personas y esta persona, la historia que trae, cómo y a quién le interesa y lo conectas y empiezas a entretejer comunidad. Yo me acuerdo cuando te conocí, yo te conocí o sea, yo no te conocí a ti ni por el factor, ni por nada, ni por lo otro, ni por esto, ni nada. Yo te conocí fue porque yo llegué al Berú Fest, al festival de emprendimientos de Berú ahí que hicieron en Distrito Arco en nuestra casa, en la antigua ubicación. Y me gustó mucho cómo cantabas, pero ese día yo no te conocí, o sea, yo solamente te vi de lejos, te saludé, te felicité y ya. No interactué mucho con vos, porque pues primero no era mi evento, yo simplemente estaba alquilando la casa para un evento. Y Yo pues salí no, corriendo no, porque salí, terminé de cantar y a los 2 segundos me estaba esperando una moto porque tenía clase en Bosa. Tenía un musical que yo estaba montando en Bosa, entonces tenía que llegar. Yo amo ser profesor y soy muy puntual. sí, Y entonces, boom, y tú me saludaste, hola, escríbeme, y no te escribí. no. Luego nos volvimos a encontrar en ya una actividad que yo hacía que era el Festival de Arte, Cultura y Emprendimiento Arco, que es uno que seguimos haciendo, en el marco de Escultura Local. Y ahí tú le fuiste a ayudar con la guitarra a una de las ganadoras o de las que participó en la beca. Y ahí yo te volví a repetir, oye, tenemos que hablar. Quiero hablar contigo. Yo te dije, ahí sí te dije, quiero hablar contigo, me gusta, me interesa. Y te invité al espacio ya más formalmente. Y ahí fue como comenzamos a charlar un poco. Luego me llevaste con todo esto del micrófono abierto. Y bueno, sí, definitivamente. Y eso es algo que también hago yo, ¿no? Yo no soy de los que, ¿será que le hablo o no le hablo? No, yo adelante, bueno. Yo voy de vos, mira, es esto, lo otro. A mí me gusta hablar, pues te das cuenta que me gusta hablar. Y eso me ha permitido, pues digamos, desarrollar ciertas cosas y ciertas habilidades también para mí y para otras personas también. Hoy estamos, de hecho, digamos que las historias confluyen en este espacio. Estamos en Distrito Arco. Cuéntanos, por favor, a todos los que no conocen la Casa Cultural, dónde está ubicada y todo lo que podemos esperar de este espacio. Bueno, nosotros somos Distrito Arte y Cultura, Distrito Arco de Arte y Cultura. Y somos un centro de arte, cultura y emprendimiento que busca ser un puente entre la comunidad y los artistas y los emprendedores. ¿Qué hacemos nosotros en estos espacios? Dictamos talleres, algunos gratuitos, otros de pago. Hacemos ferias de emprendimiento frecuentemente. Tratamos de hacer eventos con artistas. Y por cierto, tenemos uno el 28 y 29 aquí en la 64. Súper invitados. En la 64. En Estudio 64. Y nosotros estamos ubicados en la carrera 136449. Pueden venir acá, tomarse un tintico, leerse un libro, comprar algo a los emprendimientos, no sé, con los talleres que tenemos de guitarra, de música, de danza, de teatro, pues pueden venir, pueden averiguar por todo lo que hacemos. Y, ¿por qué no? Conocer personas e historias interesantes como venimos haciéndolos todos. Nosotros creamos este espacio con un gran amigo, Francisco, y con Jonathan y con Andrés, con quienes pensamos en hacer algo chévere para todas las personas, donde todo convergiera, todos esos talentos que tienen las personas en diferentes prácticas, en los emprendimientos, en la cerámica, en la joyería, en la música, en el teatro. Y pues poco a poco hemos tenido muchos baches, muchos tropiezos, pero aquí seguimos tratando de hacer y ser un referente en la ciudad de Bogotá y por qué no en el país más adelante, en todo lo que tiene que ver con el tema de arte, cultura y emprendimiento. Así será y así está siendo. Yo quiero también contarles a las personas qué es lo que hace una casa cultural. De hecho, las casas culturales no solamente están abiertas solo para los eventos. Tú puedes venir, como decía José, a tomarte un café,
a conocer el espacio, a conocer historias. Estamos abiertos de qué día hasta qué día y de qué hora hasta qué hora. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, más o menos. Tenemos una oferta también de lenguaje, por cierto. Aquí dictamos talleres de chino, mandarín y de inglés. Y todo lo que tiene que ver con marketing digital y lo que ustedes quieren, desarrollo de marca para sus empresas, para sus emprendimientos, también lo hacemos acá. Aquí hacemos de todo. Aquí, y lo que no se sabe hacer, nos lo inventamos o lo miramos cómo lo hacemos. Me consta, sí, Sí. así es. Entonces, es muy interesante que tenemos estas casas culturales en Bogotá y no muchas personas, me atrevo a decir que la mayoría, no sabemos para lo que sirven y qué días funcionan y lo que les acabo de comentar. Entonces, con esto quiero invitarlos a venir a visitar, a conocer, a empaparse de cultura. Si eres artista, tienes un espacio para presentar tu arte. Y si no eres artista y estás buscando un espacio cultural, aquí lo encuentras casi todos los días de la semana. Y aquí te enterarás, tanto como en redes sociales, de los eventos especiales que tengamos que presentar. Que el 28... ¿El 28? 28 y 29 de octubre tenemos... El 28 y 29 tenemos una feria. Se llama Festival Arco. A todos le ponemos Arco. Festival Arco va a ser aquí en Estudio 64, aquí en la 13 con 64. Y cordialmente invitados. Aquí el compañero Adrián también nos va a acompañar ese día. Así es. Con un repertorio bien chévere, como siempre lo hace. Y pues nada, invitadísimos todos. Igual, no solamente este festival, nosotros hacemos muchos, por lo menos frecuentemente todos los meses. Y también los invitamos a esta casa, a que se apropien, a que vengan, lean, conozcan qué pueden hacer acá. Esta casa abre sus puertas para que todos tengan un pedacito de arte y cultura en sus vidas. Maravilloso. Bueno, saliéndonos del tema de la casa cultural, quiero preguntar algo más personal. Cuéntame la historia de tu apellido, de tus apellidos. Vera Shin. Cuéntame de tu familia. Esa es una historia bastante... Bueno, voy a comenzar con los Vera, porque ese Vera también es de un pueblo de norte de Santander que se llama Ragombalia. Wow. El nombre viene por su fundador, que es Ramón González Valencia. Ragombalia, y es un pueblo bastante alejado de Cúcuta y es muy pequeñito. De hecho, ya son todos Veras y Monsalves, que es los apellidos de mi abuelo y mi abuela, y la mayoría fueron españoles. Okay. Entonces, por allá mi tatarabuelo era español o algo así, y mi abuelo, que era bien, tuvo 15 hijos con mi abuela. 16 porque murieron unos, y por otro lado tuvo otros 6 hijos más también. Mi abuelo era tremendo. Y bueno, mi papá pues nació en Villa del Rosario. Ellos se fueron finalmente a Villa del Rosario, nació allá. Y mi mamá, mi abuelo se llamaba Chinflaiset, si mal no lo recuerdo. Él llegó cuando hubo la revolución en China, llegó a Colombia con toda la familia. Ellos tenían restaurantes y todo ese tipo de cosas. Okay. Y conocí a mi abuela. Mi abuela se llamaba Celia. Y se enamoró de mi abuela. Ellos nunca se casaron, pero vivieron juntos, si tengo entendido. Es que mi abuela murió cuando mamá tenía 9 años, de una efisema pulmonar o algo así, es lo que sé. El que sabe muy bien la historia es mi tío mayor, mi tío Roberto, que pues incluso fue hasta China a buscar la casa de mis abuelos y todo, de mi abuelo y todo eso, y la encontró. Qué buena historia. Encontró. Deberíamos invitarlo una vez al podcast. Claro, sí. ¿Te imaginas? Y él la encontró la casa y todo, fotos. Encontró a un primo tercero por allá porque pues ya no está. La casa era exactamente, o sea, es como en una parte rural. Uh-huh. Es que no recuerdo el nombre de la ciudad. No sabría decirte el nombre del pueblo. Y era pues bastante rural. Y la casa igual, todo donde vivieron mis bisabuelos, mis abuelos, todo, porque es como esa tradición que tienen allá. Y él sí conoció todo el paseo por allá, estuvo, y él conoce algo de chino, él sí sabe algo de mandarín. Y pues bueno, él estuvo por allá conociendo a la familia. Y bueno, después de eso, pues mi abuelo pues tuvo 5 hijos con mi abuela. Todos somos de apellido. Nada más 5.
Sí, nada más. Ah, 5. bueno. Todos somos Chin. De hecho, hace poco, pues hace como unos 10, 12 años fue que pudieron como pelear eso lo del apellido porque hubo como pues mi abuelo, ellos no se casaron, como que tenían ese problema allí, pero al finalmente ya lo pudieron. También tengo entendido que puedo pedir la nacionalidad si quiero o alguna cosa así por el estilo. Y nada, después de eso mi abuelo murió y mi mamá empezó a pasar muchas penurias con mi abuela. De hecho, no comían en días, vivieron en una pobreza bastante extrema. Resultaron cuidando una casa por allá en San Pablo Bolívar, un pueblo guerrillero harto. Okay. Tomó muchas tomas guerrilleras. Y a mi papá lo trasladaron también para San Pablo Bolívar. Mamá es una persona que siempre toda la vida le ha gustado bailar mucho, entonces ella se escapaba y se iba para las rumbas por allá, eso, mi abuela le pegaba y todo, pero bueno. Y finalmente pues se conoció con papá y se casó, papá trabajaba en la caja agraria y se casaron por allá en San Pablo Bolívar. A papá lo trasladaron para Ábrego, llegamos a Ábrego, norte de Santander, bueno, llegaron ellos porque yo no había nacido, y luego lo trasladaron para Ocaña y ahí nací yo, en Ocaña, norte de Santander. Hermoso. Sí. Y éramos los únicos Vera que habían por allá, ahorita sí hay más familia. Y bueno, esa es como más o menos la historia del Veraching. Veraching. Veraching, sí señor. Bueno, además de la historia que hemos contado, ¿tienes alguna historia de terror que haya ocurrido en tu vida? Sí, pues digamos que esos temas de terror, yo me acuerdo mucho de mi abuela. Mi abuela, la mamá de mi papá, esa nos contaba esa sí tenía historias. De hecho, ellos vivían en una casona muy vieja en Villa del Rosario, en la parte antigua, muy cerca de la Quinta de Santander, se llama Villa Antigua, y era la última casa de esa cuadra. Y pasaba allá le decían toma, es como una quebrada grandecita. Okay. Pasaba una toma de agua, ella nos contaba, o sea, nosotros llegábamos a visitarla, y las historias para llevarnos a dormir de ella, claro, eran esas historias de terror de La Llorona y que se escucha allá en el río y que la luz blanca. Y claro, ella nos contó, o sea, yo recuerdo la historia de La Llorona, la de la mula, la mula es que no me acuerdo cómo era que se llamaba la mula. Bueno, una mula que relinchaba de noche y luego se prendía en fuego ella y no sé qué cosas más. Nos contaba la historia de una chica que se había ahogado en esa toma también, en una creciente, entonces que todas las noches las veían lavando ropa y no sé qué cosas más. Y esa era la historia de ella. Y claro, nosotros estábamos muy pequeños y nuestra habitación quedaba del lado de allí. Pues obviamente no dormíamos nada. Ese era el otro tema. Después de que nos contaba, vos sabes cómo son las casas antiguas, ¿no? Las habitaciones quedan acá. Hay un solar grandísimo de árboles frondosos y demás, y los baños quedan por allá atrás. Ah, sí. Por allá atrás, bien atrás, y no tienen luz. Ay, no. Y claro, usted le habían contado la historia, y usted le daba como esas ganas de orinar en la madrugada, y usted, no, yo me aguanto, yo no voy a ir porque de pronto me aparece esto, y usted asustado, así yo levantaba a mis hermanas y acompáñeme al baño, y no, que yo no voy a ir por allá, y que acompáñeme al baño, y no, que yo no voy a ir por allá. Y claro, en Villa Rosera hace mucho viento todo el año, y eran árboles gigantes, grandísimos, viejos. Mi abuelo tenía esa casa desde 1920, 1930, no me acuerdo. Y claro, usted se iba al baño y las puertas eran de latón o alguna cosa, y el viento hacía ahí, y usted se asustaba, ¿no? Claro. En una de esas que pues me tocó ir al baño finalmente, hubo un viento muy fuerte, me abrió la puerta así completa y la estrelló. Unas sombras de los árboles no hacían, había luna llena creo, no hacían como o sea, asustaban más, y se hizo una sombra como de una persona, como algo así horrible, y claro, yo me oriné encima, ya claro, salí ¿qué corriendo. edad tenías? Tenía como, no sé, como 7, 8 años, yo creo. Claro, ya grandote. Y por salir corriendo. Claro. Porque yo estaba, o sea, la escena fue muy, o sea, muy grotesca, muy miedosa, muy creepy, no sé, de que se te abre la puerta
y lo que se ven son sombras así iluminando y tú crees que alguien te está acechando y pues nada, tú lo que haces es Me salir imagino corriendo. un portón de metal y entonces Esa el plata sonido... de zinc, que las hacen de zinc Claro. y que suenan con todo, o sea, ponen 4 tablas y le pegan una vaina de cine encima. Claro, claro. Entonces, esa. No, no, y el ruido estruendoso y las sombras. Sí, Y claro. los árboles, el viento. Y estaba solo, y nadie te acompañó. No, nadie me acompañó. Yo estaba al otro lado del solar, solo, y corra hacia la habitación y métame bajo las cobijas. Qué Porque, ¿qué más? interesante. Pero bueno, eso me hace pensar en muchas cosas, muchas. Primero, en que no estamos como colombianos, tenemos la responsabilidad de retratar esas cosas y no he visto en el cine algo que cuente algo así. O sea, me refiero al tema del baño lejos y así. Sería genial hacer una película de nuestros mitos originarios de acá, que La Llorona, que La Pata Sola. Pero cuando lo digo es que, claro, debe haber cortometrajes y de pronto películas pequeñas, pero es que a veces le dan presupuesto a, no sé, El Paseo 7. Sí. Cuando podemos hacerle una buena película de miedo de nuestras criaturas grotescas. De historias. Es que Colombia está llena de muchas historias de mitos y leyendas. Y historias de terror también, por supuesto. Usted se puede sentar en cualquier pueblo y usted agarra a un viejito y que le cuente alguna tiene. El de la múcura, el de que se fue. Por ejemplo, ahí en Ocaña había un árbol gigante, no sé qué árbol era. Y todas las noches alumbraba, eso sí lo veíamos todos, todas las noches alumbraba. Y pues la historia decía que era, como eso era una hacienda gigante antes, que hace muchos años uno de los dueños de ahí pues tenía un oro y era muy ambicioso, muy bueno. Y pues había muerto, pero pues con toda la fortuna enterrada y que dentro de ese árbol estaba pues la fortuna del hombre en oro. Y todos los vecinos un día se juntaron, Claro. se armaron de valor. Esa historia me la contó mi papá también. Y se fueron a buscar dizque la supuesta múcura. Y eso que cavaban y no encontraron nada hasta que por allá también hubo algo, como que un animal, algo se movió, algo hizo algo. Y eso, como alma que lleva el diablo, todos salieron corriendo allá para la casa y nunca más volvieron a hablar del tema. Sí, sí, sí. Y es que está muy alineado a lo que hablábamos al principio. El miedo. Ajá. Y cómo el miedo no te termina o no te deja terminar la historia. Porque entonces muchos de esos sonidos quizás tenían explicación. Sí. Alguna lechuza, algún animal que no conocen. Pero el miedo te lleva a huir y a crear todo un relato alrededor. Y hay culturas que se rigen alrededor de estos relatos que no sabemos si son verdad algunos, ¿no? Y es que mira que es precisamente lo del miedo que no te permite terminar. O sea, el miedo te condiciona a que quieres escuchar algo. O sea, cuando tienes miedo, y tú puedes escuchar de hecho, por ejemplo, que rodó fue una moneda, pero el miedo te predispone a que esa moneda no es una moneda, sino que alguien está arrastrando, no sé, un hacha, un machete, alguna las uñas de sí, una bestia. alguna cosa. Obviamente porque te predispone a pensar o a sentir otras cosas que de hecho ni siquiera están pasando. Y es que la imaginación es maravillosa, porque la imaginación... Yo a veces me sorprendo mucho de la capacidad cinematográfica que tienen mis sueños. A mí me gusta muchísimo el cine, es de hecho el arte que más disfruto consumir. Y todo lo que es fotografía, la luz y tal. Mis sueños a veces cuando me quieren asustar hacen unas cosas tan cinematográficas que yo digo, Almodóvar me quedó pequeño. Me despierto asustado, pero digo, qué buen storytelling. Sí, claro, me imagino. La imaginación, a mí, o sea, digamos que a mí me pasa lo mismo, digamos que a veces por eso también soy disperso, porque yo a veces estoy haciendo algo y mi mente empieza a volar y me doy las respuestas y todo. O sea, digamos, por ejemplo, me imaginé que tenía una conversación contigo, entonces me imagino tus respuestas, pero bueno, eso me diría Adrián tal vez, pero no, de pronto si yo le digo por este lado, él me va a responder es esto, y te imagino a ti con tu voz y todo. O sea, no sé por qué siempre he tenido esa facilidad para perderme en un tema.
y que a veces me hace ser disperso y no cumplo algunas tareas por lo mismo. Pero es por eso, porque me pongo a volar en mi momento ahí, hablo solo, me respondo, es que si fuera esto así, entonces tal, y es el tema de la imaginación, que es bien amplio. Es que además de conectar historias, también eres muy buen contador de historias y eso debe venir de tu abuela. Sí, digamos que hay otra cosa también importante que me inculcó mi papá y fue la lectura. Papá toda la vida le gustó leer mucho. Papá, digamos que no contó con eso cuando era joven, entonces cuando tuvo la manera y la forma, empezó a formar su propia biblioteca en casa. Genial. Y tiene una biblioteca grande, bastante Súper admirable. amplia. Y pues obviamente yo, por ejemplo, antes yo me leía un libro cada semana, porque me gustaba y yo leía y leía de todo. Hasta a veces me ponía a leer el diccionario. Papá tiene una enciclopedia Planeta de 14 tomos y una enciclopedia La Larousse de no sé cuántos y bueno. Y yo agarraba, por ejemplo, me mandaban a hacer una tarea porque antes no había internet. Me mandaban a hacer una tarea, entonces tenía que ir a buscar. Entonces, por ejemplo, en la letra M, en el tomo M, y veía ahí no, en la letra G, entonces Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, alguna cosa así. Y yo tenía que buscar otra cosa, pero me quedaba leyendo sobre toda esa. Y luego encontraba otra cosa interesante con fotos y seguía leyendo eso. Y cuando me daba cuenta, no había hecho la tarea porque me había puesto a leer cualquier otra cantidad. Y esa es la historia también de por qué hablo tanto, cuento tantas historias. Y entre otros, mi abuela, que mi abuela siempre tenía algo que contarnos. Que por sí que mi abuela al final de sus días le dio demencia senil. Wow. Repetía mucho las cosas. Claro. Repetía mucho las historias y los cuentos de cuando era pelada, entonces de cuando era niña. Uh-huh. Entonces eso también Qué interesante. Sí, ahí va la cosa. Qué bonito. José, ¿por qué tú eres alguien en la vida? Y pues lo dejó claro, alguien en la vida en un contexto diferente al de los invitados anteriores, porque los dos eran cantantes, los dos eran artistas, directamente artistas. Una persona como tú, que es un relacionador público, un contador Multimedia. un conector de historias, una persona que es diseñador gráfico también. Multimedia y que hace marketing. Porque desde tu punto, ¿por qué tú eres alguien en la vida? Bueno, considero porque quise... Primero porque estoy haciendo lo que quiero, ¿no? Wow. Básicamente. Estoy en esa etapa duro. Eso sí, no lo voy a negar. Pero básicamente estoy haciendo lo que quiero, no lo que tengo, sino lo que yo quiero. Lo que tienes que hacer. Soy alguien porque soy una persona... Me paso de noble. Pero considero que también soy alguien por eso, porque digamos, yo todo el mundo lo quiero ayudar siempre de alguna manera y trato de que esas cosas sean así. Peco por eso porque las personas se aprovechan, pero bueno, igual yo siempre he dicho de que yo cumplo con hacer mi parte. Yo trato de dejar esa semillita ahí con las personas. Ya si tú decides hacerlo mal conmigo, pues yo no voy a hacer. ¿Por qué vuelvo a hacerlo? Porque vuelvo y juego. O sea, esa es mi esencia. Yo no puedo cambiar lo que soy. Porque simplemente algunas personas no han correspondido de la misma forma o similar. Pero considero que yo soy alguien por eso, porque soy una persona voluntariosa, que no le digo no a nada, que encuentro soluciones a cualquier situación o problema, y que lo que busca siempre es que todos estén bien. Soy alguien en la vida porque soy feliz con lo que tengo ahora, con mi esposa, con mi familia. Mi familia es muy pequeña, es mi papá, mi mamá y mis hermanas. Pues tengo más familia, pero digamos nosotros somos como muy solamente nosotros. Y siento que ellos hacen muchas cosas por mí y yo hago muchas cosas por ellas. Entonces soy feliz por todo eso. Tengo, como te digo, una esposa maravillosa, un equipo de amigos y de trabajo, porque somos amigos de trabajo excelente. Francisco, con el que peleo a cada rato, pero lo que yo le digo a él siempre, usted
¿a usted qué le parecería que no peleáramos? O sea, para mí la amistad es como una relación también de novios o de esposos. Sí, sí, claro. Necesito pelear con usted, viejo, necesito decirle las cosas. Si me equivoco, pues usted me hace ver el error que me equivoqué. ¿Qué Y yo más le pido confianza, qué más confianza que tener la posibilidad de confrontar posiciones? por eso. Y yo le digo, y si me equivoco, pues le pido disculpas. Pero le tengo que decir esto porque lo tengo que decir. Y usted también dígamelo a mí. Y también le digo, es que no me gusta como usted me habla, me está hablando feo, le digo yo. Porque así es. Pero yo le digo, para eso somos amigos y también somos socios. Entonces, no se moleste cuando yo le diga las cosas. Más bien, pues corríjame si estoy equivocado. Y si no, pues mira a ver qué vamos a hacer entonces. Y soy alguien en la vida también por ellos, porque ellos hacen grande que lo que soy yo, mi esposa, mi familia, mis amigos, que son muy pocos, por cierto. No tengo muchos amigos. No, digamos que o sea, digamos, tengo muchos conocidos y ayudo mucho a los conocidos. Más a mis amigos los ayudo más. Pero por eso mismo de ser tan noble, pues he perdido muchos amigos. Claro. He perdido muchos y al último conservo realmente muy pocos, que son los que sé que no hablamos. Yo no soy de las personas que te llaman y te dicen, hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No. Pero sabes que si necesitas mi ayuda y me llamas, yo voy a estar ahí para ayudarte. Soy tal cual. Yo no llamo a nadie. Por ejemplo, ayer hablé con un amigo que tengo como unos 4 meses de no verlo. Y ayer lo llamé, le pregunté cómo estaba, me llamó y le pregunté cómo estaba. Sé que cuento con él para lo que sea y él sabe que cuento con él para lo que sea, pero no nos hablamos nunca. Es así. Ese soy yo. Y soy alguien también por ellos, porque ellos han hecho que yo pueda, digamos, ser quien soy en estos momentos. Muy bien. Espero que tengamos segundo y tercer capítulo. Hay que hacer muchas cosas. Además, los invito al podcast de José, en el que voy a estar como invitado también. Así que digamos que ahí puede ser como una segunda parte de esta entrevista de alguna manera. Por favor, invítalos a ese podcast. Bueno, nosotros por nuestro canal Audio Colombiar tenemos unos programas que, por cierto, los invito también a que ustedes, si quieren construir algo chévere con nosotros. Audio Colombiar es una organización aliada de Distrito Arco. Fue creada por 2 personas, una de ellas soy yo, y lo que hacemos es tratar de construir historias de ciudad a través de programas que hacemos o en vivo. Hace rato no les subimos contenido porque pues hemos estado ocupados con el proyecto de Distrito Arco, pero los invito al programa Conectados, donde hablamos con personas que nos cuentan su vida, cómo llegaron a ser lo que son en este momento. Es algo muy parecido a eso, pero para que inspiren a otras personas a que puedan lograr y alcanzar sus sueños. Lo hago más que todo por el tema de que los pelados no se queden en que no se pueden hacer las cosas, sino que si se lucha duro, se puede lograr. Yo he tenido entrevistas con cantantes, con viceministros, con doctores, no doctores médicos, sino doctores, con ingenieros, bueno, con un sinnúmero de personas que nos cuentan cómo llegaron a estar donde están en estos momentos. Y eso es lo que básicamente quiero que hagamos ahorita con vos. Perfecto. Entonces, todos los alguienes allá, quiero invitarlos a ese espacio porque será como un cambio. Él me entrevistará a mí, así que será muy interesante. Quiero también invitarlos a ver todas las redes sociales de Distrito Arco y las redes sociales de lo que estoy haciendo yo. En Instagram estamos como ¿qué? Distrito Arco, así, tal cual. ARC1 de Arte y Cultura, Distrito Arco. En Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en todas. Listo. Y yo en TikTok estoy como Alguien en la Vida, donde estoy principalmente contando historias de terror escritas por mí. Y pues en Instagram mi cuenta de toda la vida, donde hago música. Estoy en Spotify. Ahí está toda mi música. Así que el día de hoy tuvimos un invitado, contador y conector de historias de Bogotá y de Colombia muy prontamente. Gracias por escucharnos. Chao, alguien. Nos vemos en una próxima ocasión. Por ahí tendremos segundo, tercer capítulo, no sé, pero chao, alguien. Nos vemos por el camino. Chao, alguien.